Eres un perdedor. Largo de aquí ahora mismo, rugió mi padre frente a la novia de mi hermano. Espera, susurró ella, reconociéndome. ¿Eres el CEO de Technova? Mi familia quedó atónita, pero luego me humilló aún peor. Entonces, ¿por qué no nos compras una casa nueva? Con calma abrí la caja de regalo. Sus rostros se volvieron cenicientos de miedo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso, donde sea que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. El miedo comenzó, como siempre lo hacía, como un nudo frío en mi estómago, apretándose con cada tic-tac del reloj. Hoy era el 60 cumpleaños de mi padre, Robert, un hito que, en cualquier otra familia, podría haber sido motivo de celebración. En la nuestra, era una obligación, una actuación cuidadosamente orquestada de unidad familiar que se sentía más como una situación de rehenes. Miré por la ventana de mi pequeño apartamento, el cielo gris de la mañana de Seattle reflejando mi estado de ánimo. 13 años. 13 años desde que mamá, Sara, nos fue arrebatada, su vida extinguida por un cáncer que se había movido con la rapidez y la crueldad de un incendio forestal. Tenía 15 años entonces, un chico desgarbado que de repente sintió que el mundo se había inclinado fuera de su eje. Su ausencia era un dolor físico, un vacío que nada podía llenar. Todavía podía evocarla si me esforzaba lo suficiente, el aroma a lavanda y libros antiguos que siempre se aferraban a ella, el suave zumbido de sus nocturnos favoritos de Chopin que flotaba desde la sala de estar, la calidez de su mano en mi frente cuando estaba enfermo. Su enfermedad se sintió como una tormenta repentina que destrozaba la calma de nuestras vidas, y una parte vital de mi yo de 15 años fue arrastrada con ella. El cambio en nuestro hogar había sido casi inmediato. Linda, la entonces secretaria de papá, una mujer cuya ambición siempre había estado velada por una sonrisa empalagosa, se mudó en 6 meses. El dolor de papá, si alguna vez había sido profundo, parecía evaporarse como la niebla matutina bajo el calor de la atención de Linda. Recuerdo que ella, en esos primeros días, hizo un espectáculo de reorganizar las pertenencias de mamá, una sonrisa sutil y desdeñosa jugando en sus labios mientras guardaba las fotografías de Sara, reemplazándolas con impresiones de arte genéricas. Su pretensión inicial de amabilidad hacia mí, sus murmullos comprensivos cuidadosamente ensayados, pronto se marchitaron, reemplazados por una impaciencia que rozaba el desdén. Intenté, en esos primeros años crudos, ser lo que ellos querían. Asumí tareas adicionales, conseguí un trabajo de medio tiempo apilando estantes en la tienda de comestibles local hasta que me dolía la espalda y mis manos estaban en carne viva. Recuerdo la textura áspera de esos primeros billetes de $, arrugados y desgastados, que le entregué con orgullo a papá, con la esperanza de aliviar su carga. Él asintió, con un aire distraído, antes de que la voz de Linda, ligera y etérea, hubiera chirriado desde la cocina sobre la necesidad de un nuevo par de zapatos para algún evento social próximo. Los $50 nunca llegaron al fondo de comestibles. La etiqueta de fracaso familiar se aplicó sutilmente al principio, luego con una frecuencia cada vez mayor. Mi naturaleza tranquila, mi amor por los libros y las computadoras, se consideró desmotivada. Mis estudios académicos en ciencias de la computación, el campo que me fascinaba, fueron descartados como pasatiempos inútiles. David, todavía tienes la cabeza en las nubes, decía Robert a menudo, su tono cargado de decepción. Tu hermano, Jake, acaba de ser nombrado capitán del equipo de fútbol. Aprende de él. Jake, 2 años menor que yo, era el niño de oro, atlético, extrovertido, un espejo perfecto de los valores superficiales de papá, absorbiendo sus elogios como una esponja sedienta. Durante años, me aferré a una pizca de esperanza, una creencia ingenua de que si simplemente lo intentaba más duro, aguantaba más, me verían, me reconocerían. Esa ilusión, sin embargo, se hizo añicos hace 3 años. Fue durante una limpieza forzada del ático, aparentemente para redecorar, una idea que Linda había impulsado con su habitual celo manipulador. En medio del polvo y las reliquias olvidadas de un tiempo más feliz, encontré una pequeña caja de cartón dañada por el agua escondida en un rincón oscuro, las cosas de mamá, cosas que Linda había considerado basura y ordenó tirar. Mis manos temblaban mientras la abría. Debajo de algunas flores prensadas viejas y algunas cartas descoloridas había un pequeño diario encuadernado en cuero. La mayoría de sus entradas eran mundanas, relatando su jardín, sus esperanzas para mi futuro,
pequeños bocetos de pájaros que había visto. Pero las últimas páginas, escritas con una letra temblorosa y arácnida, me helaron la sangre. Ella escribió sobre náuseas intensas y persistentes después de que Linda comenzara a ayudar con sus comidas, de un extraño sabor metálico que persistía durante horas. Mencionó una profunda inquietud sobre un nuevo medicamento que Robert insistió en que probara, un medicamento que su oncóloga no había recetado y que parecía desconocido. Una línea se grabó en mi memoria: parece impaciente. Él me observa demasiado de cerca. Sus ojos calculando. Me estoy imaginando las cosas, o esta casa ya no es segura para mí. Esa fue la chispa. Ese diario, el miedo en las palabras moribundas de mi madre, junto con el recuerdo de susurros escuchados entre Robert y Linda poco después de la muerte de mamá, algo sobre todo saliendo según lo planeado y un nuevo capítulo, encendió un miedo frío y latente dentro de mí, una sospecha tan monstruosa que apenas podía articularla, ni siquiera para mí mismo. Esto proporcionó la razón sombría e innegable del camino que luego elegí. El mundo vio a David, la decepción, el hijo silencioso y poco exitoso. No vieron las noches tardías, el brillo de la pantalla de mi computadora portátil, la única luz en mi habitación estrecha mientras vertía mi dolor y furia en líneas de código, construyendo algo de la nada. Technova, mi empresa, nació de ese fuego, de una necesidad desesperada de demostrar, aunque solo fuera a mí mismo, que era más que la etiqueta con la que me habían marcado. Las primeras luchas fueron inmensas, los fracasos casi constantes, pero eventualmente, hubo un gran avance, luego otro. Los detalles de su éxito los mantuve ferozmente privados, un arma escondida. Digitalicé las páginas del diario de mamá inmediatamente, almacenándolas en múltiples servidores en la nube encriptados. Mi investigación sobre su enfermedad, la posibilidad de un diagnóstico erróneo, las sustancias específicas que había mencionado vagamente, comenzó como una operación clandestina dirigida desde la tranquila soledad de mi pequeño apartamento. La soledad de esta vida oculta fue profunda. No podía compartir mis pequeñas victorias con Technova, ni el horror corrosivo de mis descubrimientos, sabiendo que mi familia los descartaría o, peor aún, intentaría explotar cualquier éxito. Sin embargo, este aislamiento solo endureció mi resolución. La llamada telefónica, cuando llegó, era esperada. La voz de Linda, goteando falsa dulzura: «Oh, David, cariño, es solo una pequeña reunión familiar para el gran 60 cumpleaños de tu padre. Sabes cuánto significa tu presencia para él, y no estaría bien que la prometida de Jake, Jessica, pensara que no somos una familia perfectamente normal y amorosa, ¿verdad?» La manipulación familiar, la preocupación empalagosa por las apariencias, el viejo David se habría encogido, habría puesto excusas. Pero este David, el forjado en el dolor y los secretos, sintió una determinación sombría apoderarse de él. Este año, no era solo un invitado reacio que entraba en la guarida del león, era un heraldo, llevando una verdad que habían enterrado durante mucho tiempo. Seleccioné una caja de regalo de aspecto caro, pesada y grabada, pero la dejé vacía. El regalo real, la culminación de 3 años de investigación minuciosa, estaba meticulosamente organizado: copias físicas de documentos condenatorios, fotografías, estados financieros y un resumen de las opiniones de expertos médicos, todo duplicado en una unidad flash segura y encriptada guardada en mi bolsillo. Llegar a la casa familiar más tarde esa noche se sintió como entrar en un pasado distorsionado. La casa, en la que crecí, se sentía extraña, fría, a pesar de la chimenea rugiente. Cada foto familiar en la pared, aquellas en las que estaba torpemente al margen o faltaba por completo, parecía una acusación. Linda había redecorado, por supuesto, en su estilo característico de mal gusto opulento: demasiado oro, demasiados espejos, el aire espeso con el aroma empalagoso de su caro perfume, una fragancia que siempre asociaré con el engaño. Robert estaba dando una charla en la sala de estar, hablando a voz en cuello sobre su último partido de golf, evitando deliberadamente mi mirada al entrar. La sonrisa de Linda, cuando me saludó, no llegó al frío cálculo en sus ojos. Jake estaba allí, suspirando, su risa fuerte y artificial mientras se jactaba ante una joven que presumía era Jessica, su nueva prometida. Ella parecía agradable, inteligente, y noté con un toque de simpatía, visiblemente incómoda. El escenario estaba listo. La cena fue, como se esperaba, una clase magistral de agresión pasiva, un festín de humillación servido en la mejor porcelana de Linda. Jake presentó formalmente a Jessica.
Ella tenía una sonrisa amable y unos ojos inteligentes que parecían absorberlo todo, incluidas las sutiles corrientes subterráneas de tensión que espesaban el aire alrededor de la mesa del comedor. Intentó entablar una conversación conmigo, preguntándome sobre mi trabajo con una curiosidad genuina que me desarmó momentáneamente. David trabaja con computadoras, querida, intervino Linda con suavidad, su voz goteando con condescendencia antes de que pudiera pronunciar más que un saludo cortés. Un pequeño hobby que tiene. Jessica, la empresa de Jake lo llevará a una conferencia en Hawái el próximo mes. ¿No es emocionante? Robert se aclaró la garganta con importancia. Algunos son líderes, otros son seguidores, Jessica. Es solo la vida, David? No esperó respuesta, lanzándose a un monólogo sobre la prometedora trayectoria profesional de Jake. Sí, Dave, intervino Jake, una sonrisa burlona jugando en sus labios mientras le guiñaba un ojo a Jessica, claramente disfrutando su papel de hijo favorito. ¿Sigues esperando esa gran oportunidad de tus retoques, o simplemente estás esperando mesas en estos días para pagar las cuentas? Me quedé sin aliento. El familiar apretón en mi pecho, como alambre de púas envuelto alrededor de mis pulmones, hizo que cada inhalación fuera un esfuerzo consciente. Me concentré en la condensación que bajaba por mi vaso de agua, el intrincado patrón de los cubiertos brillando bajo la chillona lámpara de cristal de Linda, cualquier cosa para aterrizarme, para evitar que la presa cuidadosamente construida de mi compostura se rompiera. Solo respira, me dije a mí mismo, las palabras un mantra silencioso. Imaginé la cara de mamá, su sonrisa amable, un ancla distante y constante en el mar agitado de su burla. La comida progresó, cada plato puntuado por nuevas púas dirigidas hacia mí, mi pequeño apartamento, mi estilo de vida tranquilo, mi falta de una carrera tradicional visible, todo era alimento para su diversión, sus miradas compasivas. Jessica, para su crédito, parecía cada vez más incómoda, intentando ocasionalmente desviar la conversación hacia temas más neutrales, pero Robert y Linda eran implacables, sus palabras como pequeñas agujas persistentes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Linda aplaudió con fingida alegría. ¡Hora de los regalos! Robert abrió sus regalos de Jake y Linda con fanfarria exagerada, un reloj obscenamente caro, un libro de primera edición de su autor favorito, ambos recibidos con jadeos de deleite artificiales. Luego se volvió hacia mí, con un gesto desdeñoso de su mano. Bueno, David, no me digas que olvidaste el cumpleaños de tu viejo después de todos estos años. Su tono implicaba que era exactamente lo que esperaba. Me levanté y recuperé la caja simple y elegante que había traído, colocándola sobre la mesa frente a él. Él resopló un pequeño sonido desdeñoso, claramente impresionado por su apariencia discreta en comparación con las ofertas más llamativas. Estaba a punto de hacer otro comentario mordaz, lo vi formarse en el apretón de sus labios, cuando pareció reconsiderarlo, quizás por el bien de Jessica. Bueno, veamos qué obra maestra has conjurado esta vez, dijo, su voz llena de sarcasmo. Hizo un espectáculo de desenvolverla lentamente, deliberadamente, alargando el momento. Fue entonces cuando la chispa que había estado esperando finalmente se encendió. Quizás fue la acumulación de insultos, o la visión de esa caja vacía y sosa que representaba otro año más de mis fracasos percibidos, pero algo en Robert se quebró. Su rostro comenzó a enrojecer con un tono púrpura profundo y alarmante, una vena palpitaba visiblemente en su sien. ¿Sabes qué?, rugió de repente, su voz retumbando por la habitación repentinamente silenciosa, haciendo temblar las copas de vino. Ya he tenido suficiente de esta farsa, año tras año. Eres una vergüenza. No aportas nada a esta familia, no contribuyes con nada. Eres solo un perdedor, David, un completo y absoluto fracaso. Fuera. Sal de mi casa ahora mismo. Linda asintió con fervor, sus ojos brillando con un triunfo frío. Sí, Robert, está molestando a todos, especialmente en tu día especial. No pertenece aquí. Jake, como es típico, miró hacia otro lado, fingiendo un interés repentino en el patrón de su servilleta, un cómplice silencioso de mi ejecución. Una calma fría, del tipo que precede a una tormenta, se asentó sobre el temblor que amenazaba con traicionarme. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro atrapado desesperado por escapar, pero en la superficie, me obligué a ser piedra. Me puse de pie lentamente, mis manos sorprendentemente firmes. El aire crujió con palabras no dichas, con la conmoción del arrebato de Robert.
Los ojos de Jessica estaban abiertos, pasando de la cara contorsionada de mi padre a mi propia expresión cuidadosamente neutral mientras me daba la vuelta, con la intención de irme sin decir otra palabra. Jessica habló, su voz un susurro aturdido que cortó el pesado silencio. Espera, David. David Miller, eres el CEO de Technova. El mundo pareció detenerse. Robert, Linda y Jake se congelaron, sus rostros un cómico cuadro de incredulidad. El tono púrpura se desvaneció del rostro de Robert, dejándolo blanco pastoso. La mandíbula perfectamente pintada de labios de Linda literalmente cayó, y ella agarró el brazo de Jake como si buscara apoyo. El propio Jake parecía completamente desconcertado, sus ojos abiertos e incomprensivos. Se podría haber escuchado caer un alfiler, o quizás solo el golpe colectivo de 3 mandíbulas metafóricamente golpeando la costosa alfombra persa. Jessica, aparentemente inconsciente del cambio sísmico que acababa de causar, elaboró un poco más, su ceño fruncido en concentración. Technova Solutions, la plataforma de integración de IA, yo vi una entrevista contigo, un artículo en la revista Wire hace unos meses. Tenía tu foto. Pensé que te reconocí antes, pero no pude ubicarlo. Un momento de silencio aturdido. Luego Linda fue la primera en recuperarse, sus ojos, momentos antes fríos de desdén, ahora brillaban con una nueva luz depredadora. CEO, respiró, su voz ronca de shock y avaricia incipiente. David, cariño, ¿por qué no dijiste nada? Robert la siguió rápidamente, su furia desapareciendo como si nunca hubiera existido, reemplazada por una sonrisa aceitosa e insinuante. Un CEO. Bueno, así que ese pequeño hobby de la computadora finalmente dio sus frutos, ¿eh? Le dio una palmada en la espalda a Jake, un gesto de camaradería forzada que me revolvió el estómago. Jake, ¿escuchaste eso? Tu hermano es un CEO. Sus rostros, contorsionados de desdén momentos antes, eran ahora máscaras de anticipación codiciosa. La transformación fue grotesca, pero completamente, deprimentemente predecible. No habían cambiado, solo su percepción de mi utilidad lo había hecho. Bueno, David, comenzó Linda, su voz dulcemente empalagosa. Ahora que claramente te está yendo tan bien, finalmente puedes contribuir adecuadamente a esta familia. Hemos querido una casa más grande durante años, ya sabes. Algo con una piscina, tal vez. Y unas vacaciones familiares a Europa, en primera clase, por supuesto, serían simplemente encantadoras para celebrar tu éxito. Exactamente, bramó Robert, completamente recuperado, su voz ahora llena de orgullo propietario. Un hijo cuida a sus padres, les proporciona. Ya es hora de que muestres algo de gratitud por todo lo que hemos hecho por ti. Ese pequeño y estrecho apartamento tuyo probablemente sea un basurero. ¿Por qué no nos compras una casa nueva? Una propiedad familiar adecuada. Es lo mínimo que puedes hacer. Jake, captando rápidamente la idea, intervino, su sonrisa burlona anterior reemplazada por una mirada ansiosa y calculadora. Sí, Dave, y he estado pensando en comenzar una nueva empresa. Un poco de capital semilla, digamos un par de cientos de miles, realmente pondría las cosas en marcha. Sus voces se superpusieron, una cacofonía de demandas, sus manos gesticulaban salvajemente, sus rostros enrojecidos con una repentina y desesperada avaricia. Los observé, el rápido cambio del desprecio a la avaricia un grotesco ballet. Cuando permanecí en silencio, simplemente observándolos, el temperamento de Robert comenzó a arder de nuevo. ¿Qué? ¿Crees que eres demasiado bueno para nosotros ahora, señor CEO exitoso? Bramó, su rostro comenzando a enrojecer de nuevo. Si no vas a compartir tu buena fortuna con tu propia familia, las personas que te criaron, entonces no eres mi hijo. Fuera. Lo digo en serio esta vez. Fuera, y no vuelvas hasta que hayas aprendido algo de respeto. Cuando la voz de Robert llegó a un crescendo, su dedo apuntando hacia la puerta principal, y cuando Linda y Jake intervinieron con su propio coro renovado de indignación, levanté una mano. Fue un pequeño gesto, pero cortó su diatriba, silenciándolos momentáneamente con su inesperada calma. En realidad, padre, dije, mi voz tranquila pero clara en la habitación repentinamente silenciosa, aún no has abierto tu verdadero regalo. Me di la vuelta y caminé de regreso a la mesa del comedor, donde la caja elegante y discreta que inicialmente había colocado frente a él todavía estaba sentada, olvidada en el drama de los últimos minutos.
La recogí, mis movimientos fueron lentos, deliberados, cada paso medido. Jessica observó, su expresión una mezcla de fascinación y aprensión. Mi familia se desequilibró momentáneamente, confundida por mi comportamiento tranquilo, por este repentino cambio en el guión que creían controlar. El ligero clic al colocar la caja sobre la mesa de caoba pulida directamente frente a Robert pareció resonar en el pesado silencio. Robert miró la caja, luego a mí, un destello de profunda inquietud, quizás incluso miedo naciente, en sus ojos. Linda, siempre la oportunista, se recuperó primero. Bueno, ábrela, Robert, instó, su voz un poco demasiado brillante, un poco demasiado forzada. Tal vez sean las llaves de nuestro auto nuevo, o quizás un pago inicial para la casa. Él jugó con la cinta de seda, sus manos, usualmente seguras, sorprendentemente torpes. Finalmente, levantó la tapa. Adentro, anidado en un lecho de satén negro, había un pequeño relicario de plata antiguo, el de mi madre. Vi que le fallaba el aliento. Debajo, atado con una cinta negra sombría, había una pila de fotografías. Él las recogió, su ceño fruncido. El color comenzó a desaparecer del rostro de Linda mientras se inclinaba para mirar, su mano voló a su boca, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en su palma. Estas no eran instantáneas recientes, eran viejas, ligeramente descoloridas, claramente fechadas de hace más de 13 años. Mostraban a Robert y Linda, más jóvenes entonces, en varias poses románticas, un abrazo junto a un lago, una risa compartida durante una cena a la luz de las velas, un beso clandestino en lo que parecía el jardín de un hotel. Varias estaban fechadas antes de que incluso se confirmara el diagnóstico del cáncer de mi madre, y otras durante los meses agonizantes en que ella luchaba por su vida. Creo que estas fueron tomadas mientras mamá todavía estaba viva, dije, mi voz fría y clara, desprovista del temblor que sentía en mi interior. Mientras ella estaba en casa, creyendo que la cuidaban, mientras ustedes, Linda, eran su amiga preocupada y la colega de apoyo de papá. Robert balbuceó, su rostro un lienzo moteado de shock y culpa. Miró de las fotos a Linda, luego a mí, sin habla. Linda empezó a llorar, un lamento teatral y agudo. No fue así, dije. Simplemente éramos cercanos. Él estaba de luto, yo fui un consuelo para él. Jake parecía completamente horrorizado, sus ojos iban y venían entre su padre mudo y su madrastra sollozante, Jessica. Con el rostro pálido, miraba hacia su regazo, irradiando una profunda incomodidad. Y estás, continué, con la mirada fija en Robert, señalando la siguiente capa de la caja, estos son estados financieros y documentos legales. Debajo de las fotografías condenatorias había una carpeta de papeles, cuidadosamente organizada. Estos son registros de la herencia de mamá, el fondo fiduciario que ella meticulosamente estableció para mi educación, para mi futuro, el que ambos me dijeron que se agotó cuando cumplí 18 años, justo cuando lo necesitaba para la universidad. Expliqué con calma, mi voz en un monótono constante, cómo los fondos habían sido sistemáticamente desviados, transferidos a través de una serie de cuentas pantalla que rastreé con esfuerzo y finalmente utilizados para financiar su lujoso estilo de vida, la costosa escuela privada de Jake, sus autos, sus vacaciones exóticas. Todo mientras yo trabajaba en varios trabajos de medio tiempo para pagar la universidad comunitaria, comía fideos ramen y recibía sermones sobre mi falta de ambición. Mi fondo universitario, el capital que mamá trabajó incansablemente para construir para mí, pagó su nuevo Lexus, Linda, dije, con la voz firme. Pagó su membresía en el club de golf, papá. Pagó el viaje de primavera de Jake a Cancún ese año. Él afirmó que su beca lo cubrió. Robert se desplomó en su silla como si lo hubieran golpeado físicamente, los documentos se deslizaban de sus dedos nerviosos. Las negativas de Linda se volvieron agudas e inverosímiles. Está mintiendo. Estas son falsificaciones. David siempre fue un niño difícil e ingrato. Está tratando de destruirnos, gritó. Pero sus ojos, abiertos de pánico, se dirigieron hacia la puerta como un animal acorralado que buscaba escapar. Esto era gaslighting clásico, un intento de desacreditarme, de pintarme como el villano. Me tomó 3 años, papá, declaré, mi voz baja pero resonante. 3 años de noches hasta tarde revisando viejos registros bancarios, consultando con analistas financieros, encontrando un abogado, el señor Henderson, dispuesto a ayudarme a obtener la información correcta mediante citación judicial. Todo está ahí, cada transacción,
cada firma, cada traición. En el fondo de la caja, debajo de las acusaciones financieras, había un sobremanila sellado, de aspecto ominoso. Simplemente estaba marcado, médico, Sarah Miller. Robert lo miró como si fuera una víbora enroscada, su rostro ahora del color de la ceniza húmeda. Linda había detenido sus ataques de histeria, su respiración llegaba en jadeos irregulares, sus ojos fijos en ese sobre con una mirada de puro terror. Y esto, mi voz bajó, cargada con el peso tácito de su contenido. El aire de la habitación se sentía denso, sofocante. Esto se refiere al diario de mamá, sus entradas de las últimas semanas. Sus descripciones de las náuseas debilitantes, el persistente sabor metálico en su boca después de que Linda comenzó a ayudarla con sus comidas, su profunda inquietud por ese nuevo medicamento que insististe en que probara, papá, el que su oncóloga real, la doctora Albrecht, no sabía nada cuando finalmente logré hablar con él. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejando que las implicaciones calaran. Compartí el diario de mamá y sus registros médicos oficiales, que, como su hijo, obtuve legalmente con la ayuda considerable del señor Henderson, con especialistas independientes, un reconocido oncólogo y un toxicólogo forense. Deslicé el sobre la mesa de caoba pulida. El crujido del papel grueso fue el único sonido. Encontraron anomalías, síntomas inconsistentes con la progresión típica de su tipo específico de cáncer, síntomas, sin embargo, que eran escalofriantemente consistentes con la intoxicación crónica por ciertos metales pesados, específicamente talio. Insípido, inodoro, de acción lenta, si se administra en dosis pequeñas y repetidas, imita muchas otras enfermedades, puede exacerbar las afecciones existentes y es notoriamente difícil de detectar sin pruebas específicas, pruebas que nunca se realizaron. Sus rostros, si es posible, se pusieron aún más pálidos. Robert parecía como si viera un fantasma, con la boca abierta, un grito silencioso atrapado en su garganta. Linda temblaba violentamente, sus ojos iban y venían salvajemente entre mí y el sobre. Incluso Jake, que había sido en gran medida un espectador de las revelaciones financieras, retrocedió ahora, mirando a su padre y madrastra con un horror naciente y visceral. La fachada de la familia feliz y exitosa no solo se había agrietado, había implosionado, revelando el núcleo podrido que había en su interior. El informe del interior, continué, mi voz ahora un simple susurro, sin embargo, parecía llenar el silencio cavernoso, sugiere que el talio, o un agente tóxico similar, podría haber inducido una disminución rápida o acelerado significativamente su enfermedad existente. Requiere una investigación completa. Dejé mi mirada descansar en Linda. También incluye una declaración jurada de la señora Peterson, una enfermera que trabajó en el hospicio de mamá durante sus últimas semanas. Ella recordó su insistencia inusual y persistente, Linda, en administrar personalmente ciertos suplementos Herbels a mamá, suplementos que no estaban en su cuadro médico oficial y que usted afirmó que eran remedios familiares. Finalmente miré a Robert, su rostro una máscara de total devastación y miedo. Feliz cumpleaños, papá. Las palabras se sintieron como ceniza en mi boca. Mi abogado, el señor Henderson, ya ha preparado un informe completo basado en todas estas pruebas. También está presentando una denuncia formal con respecto al fraude financiero. El detective Reynolds del Departamento de Policía de Seattle lo está esperando. Sin duda, tendrán muchas preguntas para ambos, e imagino que estarán muy interesados en reabrir la investigación oficial sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de mi madre. Luego me volví hacia Jessica, quien se sentó tiesa, su rostro una máscara de sorpresa y consternación. Jessica, dije suavemente, lamentablemente, me da pena que hayas tenido que presenciar esto. El silencio que siguió a mis últimas palabras fue profundo, un vacío que absorbía todo el aire de la habitación. Luego, como si un hechizo se hubiera roto, estalló el caos. Linda emitió una serie de chillidos cortos y agudos, un sonido menos humano que animal, antes de desplomarse en un ataque de sollozos convulsivos, su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Robert no gritó, hizo un extraño ruido gorgoteante en lo profundo de su garganta y se desplomó pesadamente en su silla, con una mano volando para agarrarse el pecho, su rostro contorsionado en lo que parecía una aterradora mezcla de agonía y puro miedo sin adulterar. Jake, blanco como una sábana, simplemente miró, sus ojos abiertos y vacíos, como si no pudiera procesar el cataclismo que se desarrollaba ante él. Con calma saqué mi teléfono, dije, el señor Henderson está presentando la denuncia formal a las autoridades en este momento.
El detective Reynolds ha sido informado y debería llegar en breve para hacer algunas preguntas preliminares. Como si fuera por encargo, sonó el timbre, su tono alegre y melódico un contrapunto grotesco al horror del interior. La histeria de Linda se intensificó, Robert pareció encogerse aún más sobre sí mismo, un hombre destrozado. Vi a Jessica sacar sigilosamente su propio teléfono, sus dedos volando por la pantalla, ya sea llamando para pedir ayuda o simplemente documentando, no lo sabía ni me importaba. No me quedé a ver llegar a los oficiales uniformados y luego a los detectives de paisano. No necesitaba presenciar su interrogatorio inicial, la comprensión que amaneció en sus rostros cuando se les presentó la cruda realidad de lo que había sucedido en esta casa de mentiras cuidadosamente seleccionadas. Cuando el primer oficial entró en el pasillo, su presencia oficial y sombría, simplemente dije, mi abogado se encargará de todo desde aquí. Luego me di la vuelta y salí de la casa, dejando atrás los restos humeantes de sus vidas. El aire fresco de la noche en mi rostro se sintió como un bautismo, borrando 13 años de suciedad acumulada, de dolor tácito, de secretos sofocantes. Los sonidos de voces levantadas, de las negativas agudas de Linda, ¿está loco? Siempre ha sido un mentiroso, un chico problemático, y el golpe de lo que sonaba como Robert desplomándose por completo, se desvanecieron detrás de mí. Por primera vez en lo que parecía toda una vida, sentí que realmente podía respirar, el peso aplastante que había llevado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a aliviarse. Los meses que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales, declaraciones, entrevistas, reuniones interminables con el señor Henderson, mi abogado. Él fue una roca, un hombre mayor y tranquilo con ojos amables que, resultó, conocía ligeramente a mi madre de un comité de caridad en el que ambos habían servido años atrás. Había admirado su fuerza e integridad silenciosas, me dijo, y eso, junto con las pruebas irrefutables que había presentado, fue la razón por la que aceptó mi caso, inicialmente pro bono, luego por contingencia cuando la magnitud del fraude financiero se hizo evidente. Ella estaría orgullosa de ti, David, dijo una tarde después de una sesión particularmente agotadora con la oficina del fiscal de distrito. ¿Orgullosa de tu coraje, tu tenacidad? Y por primera vez, al escuchar esas palabras, me permití creer que alguien realmente las decía en serio. Los cargos financieros contra Robert y Linda fueron claros, las pruebas irrefutables. La investigación sobre la muerte de mi madre, Sarah, fue mucho más compleja, más dolorosa, una excavación lenta y minuciosa del pasado. La noticia del prominente hombre de negocios local, Robert Miller, y su esposa, Linda, siendo investigados por fraude masivo, con susurros más oscuros y siniestros sobre las circunstancias sospechosas que rodearon la muerte de su primera esposa, se extendió como un incendio forestal por su círculo social acomodado y la comunidad más amplia de Seattle. La máscara social cuidadosamente pulida que habían usado durante tanto tiempo fue arrancada, revelando la fealdad que había debajo. Los llamados amigos desaparecieron de la noche a la mañana, su reputación, meticulosamente construida con mentiras y dinero robado, fue completamente destruida. Jake quedó atrapado en el torbellino. No estaba directamente implicado en las actividades delictivas, pero estaba indudablemente manchado por asociación, su propio estilo de vida financiado por la herencia robada. Su compromiso con Jessica, como era de esperar, terminó. Ella no pudo conciliar al hombre encantador y ambicioso que creía conocer con el hijo de personas tan profundamente corruptas. Me envió un mensaje de texto una vez, un mensaje desesperado y suplicante, no lo sabía, Dave. Juro que no tenía idea de nada de eso. No respondí. Su ignorancia, me di cuenta, había sido una elección, una ceguera cómoda que había cultivado durante años, feliz de cosechar los beneficios sin cuestionar su origen. Las consecuencias legales para Robert y Linda fueron severas. Ambos fueron finalmente condenados por múltiples cargos de fraude y malversación de fondos, recibiendo significativas penas de prisión. La casa familiar, el monumento a su codicia, fue incautada y vendida para cubrir parte de sus deudas y restitución. La investigación sobre la muerte de Sarah permaneció abierta, mientras que una condena por asesinato, después de tantos años, basada en evidencia circunstancial, aunque convincente, resultó difícil de obtener. El hallazgo oficial cambió de muerte por causas naturales a muerte en circunstancias sospechosas, causa indeterminada en espera de más pruebas. La desgracia pública, la constante sospecha persistente, fue su propia forma de justicia. Sus vidas, tal como las conocían, habían terminado efectivamente. La victoria, si es que se puede llamar así, no fue dulce.
No hubo alegría al presenciar su destrucción, solo una satisfacción sombría y lúgubre de que la verdad, por mucho tiempo reprimida, finalmente encuentra su voz. El trabajo real, descubrí, era la sanación. El chico de 15 años que había dentro de mí, a quien se le había dicho de innumerables maneras que era inútil, un fracaso, comencé terapia, permitiéndome finalmente procesar los años de abuso emocional, el profundo dolor por la madre que había perdido 2 veces, una vez por enfermedad y otra por la horrible verdad de su traición. Para honrar su memoria de una manera que se sintiera verdadera e intacta, utilicé una parte de los fondos recuperados, una cantidad sorprendentemente sustancial una vez que sus activos se desenredaron, para establecer la Fundación Jardín de Sara. Era una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a crear y mantener espacios verdes y jardines comunitarios en barrios desfavorecidos de Seattle, un guiño al amor de mamá por su propio pequeño jardín, el lugar donde encontró su mayor paz. Lentamente, tentativamente, comencé a construir una nueva vida, una familia elegida. Jessica, después de romper lazos con Jake y su legado tóxico, se contactó. Nos encontramos para tomar un café, luego almorzar. No hubo romance, pero floreció una amistad genuina, construida sobre la honestidad compartida y el respeto mutuo. Se convirtió en una aliada inesperada, alguien que había visto la verdad más fea de mi pasado y no se había inmutado. Mi equipo en Tecnova, que solo me conocía como su CEO enfocado, a veces distante, se unió a mí con un apoyo silencioso e inquebrantable que me conmovió profundamente. Eran mis colegas, sí, pero también se convirtieron en mis amigos. Un año después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Tecnova continuó prosperando, pero su éxito ya no me definía. Encontré paz en cosas más simples, la satisfacción silenciosa de un problema resuelto, la camaradería de mi equipo, el vibrante verde del primer jardín comunitario que florece bajo la iniciativa Jardín de Sara. Visitaba la tumba de mamá con regularidad, a menudo llevando un pequeño ramo de lavanda, su favorita. Las batallas legales estaban en su mayoría resueltas. Robert y Linda estaban encarcelados, figuras de un pasado doloroso, su poder sobre mí irrevocablemente roto. Mi verdadero éxito, me di cuenta, no era la valoración de Tecnova o la retribución exigida a quienes me habían hecho daño. Era la fuerza silenciosa que había encontrado para reclamar mi vida, mi historia. Era la paz que vino de finalmente valorarme a mí mismo, de entender que los límites no son muros para mantener a los demás fuera, sino líneas trazadas en la arena para proteger el espacio sagrado dentro. Habían intentado enterrarme, borrarme, pero no sabían que era una semilla, abriéndome paso a través de la oscuridad hacia la luz. No todas las preguntas de esa época oscura tienen respuestas perfectas y claras. La verdad más completa sobre los últimos días de mamá siempre podría llevar una sombra de dolorosa duda, pero la exposición de sus personajes, la recuperación de mi herencia robada, el reconocimiento público de la profunda injusticia que se le hizo a ella y a mí, eso fue suficiente. La justicia, aprendí, toma muchas formas. Mi viaje consistió en liberarme de un pasado tóxico para definir mi propio futuro. Se necesitó descubrir verdades profundamente dolorosas, pero vivir con el silencio, con las traiciones no reconocidas, había sido una carga mucho más pesada. Me hace preguntarme qué cadenas invisibles, forjadas en historias familiares o heridas tácitas, podrías estar llevando, y qué se necesitaría, qué acto de coraje o de decir la verdad, para que encuentres tu propia liberación.